Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche me encuentro con Juan Manuel Herrero. Juan Manuel es especialista en procesos electorales y opinión pública. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, un gusto. Muchísimas gracias, pues muchísimo que platicar en año electoral. Pasaron ya las precampañas, las intercampañas y ahora sí llegó lo bueno. ¿Cuál es tu primera opinión? ¿Cuál es tu primera lectura? Mira, mi primera lectura es que la precampaña y esta intercampaña tuvieron elementos fundamentales. Por ejemplo, hacer que los candidatos que no llevan muchos años en la palestra, no como López Obrador, fueran conocidos por la gente. Es la condición número uno para poder competir, es ser conocido. Entonces, en esta intercampaña, llamemos los otros dos candidatos, que es José Antonio Meade y Ricardo Anaya, lograron hacerse conocidos para estar en condiciones de competencia. Y por otro lado, está este elemento nuevo de la candidatura independiente, que al día de hoy, para efectos de la presidencia de la República, solo tenemos a Margarita Zavala. Margarita, que ya tenía una historia debido a que su esposo fue presidente de México, también aprovechó para lograr esta candidatura y estar otra vez en condiciones de competencia. Condiciones de competencia que no quiere decir que estén en igualdad de condiciones de competencia. Por supuesto. Ahora, en año electoral es muy importante las tendencias, la opinión pública, pero quisiera ir de lo macro para después llegar a lo micro. Hubo mucho desprestigio de las casas encuestadoras y hubo muchas dudas, tal vez, por esta cuestión del Brexit, por las elecciones en Estados Unidos, por el caso de Colombia, de las encuestas que se hicieron en Colombia para la paz. Y bueno, realmente no se acertó, pero es muy importante explicárselo a la gente. Las encuestas son tendencias, no es predecir el futuro. ¿Qué me puedes decir de esto? Dos cosas. Por un lado, tomo tu última palabra, tendencias. La estadística son tendencias y patrones, más que los números. Lo que le interesa a la gente son los números. Sin embargo, la estadística son tendencias. Y por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, normalmente estos estudios se toman antes del momento en que se llega a votar. Y hay un porcentaje nada despreciable de personas que deciden su voto en el momento de estar frente a la urna, frente a la casilla, ¿sí? Por otro lado, cuando uno hace estos estudios, se da uno cuenta que hay una parte de la población que rechaza la entrevista y que evidentemente tiene un interés que puede ser no ir a votar o ir a votar por alguien, pero no lo sabemos. Hay gente que te dice que piensa votar por el partido A. Sin embargo, cuando le preguntas que si es seguro que va a votar por ese partido, te dice que quién sabe. Y las cifras no son bajas, son porcentajes altos. Entonces, como bien dijiste, ¿qué es lo interesante de las encuestas? Ir viendo las tendencias, ir viendo hacia dónde apuntan las diferentes candidaturas, ir viendo los patrones. Eso es más para efectos de estrategia de los partidos. ¿Sabes qué? Traemos un voto muy alto en los jóvenes, entonces dirige toda la estrategia de comunicación hacia los jóvenes. O sea, para eso son las encuestas. Y ahora también es muy importante decirle a la gente que nada está decidido todavía. Y eso es muy importante con los ejercicios estadísticos, porque mucha gente pudiera pensar que ya no sirve de nada tal vez estar todavía decidiendo cuando realmente ya están definidas los resultados y no. Es totalmente correcto. O sea, ya hubo una precampaña y una intercampaña, sí, pero la campaña está empezando. Y en las campañas, tanto en 2006 como en 2012, se vieron cambios. O sea, quien estaba en primer lugar no necesariamente llegó en primer lugar. En 2012 sí, sin embargo, la distancia entre Peña Nieto y López Obrador se fue cerrando hasta el momento de la elección, que fue muy cercana. Entonces, hay que entender que las campañas están precisamente para eso, para que la gente vaya tomando la decisión. ¿Qué es lo que sucede conforme me alejo del momento de la elección? Que la gente está ocupada en sus temas personales, cotidianos, primarios, ¿sí? Que la gente está pensando más o está manifestándose más de manera emotiva que de manera razonada. Y eso, conforme se va acercando el momento de la elección, es decir, durante el periodo de campaña, la gente se forma opinión y los datos de intención de voto van acercándose más a lo que será realmente el resultado de la elección. Y que la opinión pública también tiene que centrar su atención en las elecciones locales, porque se está poniendo mucha atención en estos casi 700 cargos federales, que son presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, el grueso de la elección concurrente en esta ocasión está en los estados, sí, numéricamente hablando. Sí, hay elecciones locales en 30 estados, en donde se va a elegir el Congreso local, en algunos los alcaldes, y 9 gubernaturas.
Entonces, estamos hablando de más de 3,000 puestos en juego y que tienen un ingrediente que hace que esta elección sea diferente a cualquier otra. O sea, la concurrencia de tantos cargos hace que no tengamos antecedente de una elección como esta. Por lo tanto, el comportamiento de la población tampoco está tan definido. Ahora, muchas personas ven las encuestas en los periódicos, en los medios de comunicación, y sin embargo no se sabe cuál es todo el procedimiento que está detrás para crear estos resultados. ¿Qué nos explicas al respecto? Es muy interesante. Primero, las encuestas son una herramienta científica si tienen un marco del cual parten. ¿A qué me refiero? Hoy estamos escuchando encuestas que salen de Twitter, de Internet, telefónicas, o las que se hacen en vivienda con un marco nacional. O sea, si no parte uno para definir la muestra de un marco que incluya a todos los posibles electores del país, la encuesta no es válida. ¿Cómo se hacen las encuestas que sí son válidas? Pues se toma el listado nominal completo, ¿sí?, del INE, es decir, todos los electores que son posibles votantes, que están ubicados en unas divisiones que se llaman secciones electorales, y la muestra surge de secciones. O sea, lo que se escoge es secciones, dentro de secciones manzanas, dentro de manzanas personas. Bueno, pero toda persona tiene posibilidad de caer en la muestra. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Qué es lo que tiene que esperar la gente, a lo mejor en su domicilio o por teléfono? ¿Qué se les puede preguntar y qué no, para que no se vulneren sus derechos político-electorales? Sí, bueno, primero, la respuesta a una encuesta es voluntaria. Nadie está obligado a contestar una encuesta. Normalmente nosotros tenemos entre 30 a 50% de rechazo a contestar una encuesta, y eso es totalmente volitivo. O sea, la voluntad del ciudadano es la que manda. ¿Qué le preguntamos a la gente? Evidentemente no le preguntamos nada sensible. O sea, le estamos preguntando intención, y la sensibilidad viene del propio informante. Si el informante considera que no nos debe dar su intención de voto, bueno, pues no nos la da. Nosotros sabremos cómo hacemos para aprovechar la información que sí nos dio, que puede ser edad, sexo, nivel de escolaridad, qué tiene en la vivienda para poder ubicarlo en un nivel socioeconómico. Y luego si votó en la elección anterior, con qué partido se siente más cercano, y empezamos a preguntarle las cosas que tienen que ver con la elección propiamente. Ahora, ¿a dónde llego? Yo llego a través de un método científico, que es el diseño de muestras, ¿sí?, de manera tal que yo me asegure que de cada 100 muestras, al menos en 95, lo que voy a decir sea real, ¿sí? Segundo, y esta es muy complicada, las encuestas, lo que surge por muestreo, no es un dato puntual, ¿sí? Como si yo voy a poner el ejemplo de una escuela, si yo entrevisto a todos los niños de una escuela y de ahí saco alguna característica, por ejemplo, la edad promedio. Bueno, esa edad promedio sí es puntual, 8 años, por decir algo. Bueno, si en lugar de preguntarle a todos los niños, le pregunto a una muestra de niños, yo no puedo decir que la edad promedio es 8. Puedo decir que la edad promedio está entre 7 y 9. Y por eso es muy importante que la gente entienda que hay un margen de error. O sea, estas son tendencias y muchas veces la gente tal vez se confunde. Es muy fácil que nos podamos confundir respecto de los números, y sobre todo cuando estamos viendo encuestas federales, estamos viendo locales, estamos viendo municipales. Entonces es muy fácil perderse, pero lo importante es saber que hay un margen de error y que son rangos. Fíjate, te lo pongo con un ejemplo. En el tema electoral, 22 puntos no necesariamente es más que 21. O sea, parece una cosa así medio loca, ¿no? Pues el 22 es más grande que el 21. No necesariamente por ese margen de error, porque al final de cuentas no es 22 lo que vale. Vale entre 20 y 23. Y la otra, el 21, no vale 21, vale entre 19 y tal. Y eso es lo que llamamos nosotros los intervalos que se cruzan. El término es intervalos anidados. Ahora, ¿qué papel juega la tecnología en todo esto? Porque tú llevas décadas haciendo estos estudios de opinión pública y antes tal vez era más rudimentario. Ahora puedes tener a lo mejor geolocalización para tus encuestadores. ¿Cuál es esta ventaja que le está dando la tecnología, sobre todo en términos de certeza de los resultados? Bueno, de entrada yo te diría que la información de base para poder diseñar la muestra es una información valiosísima. Esa no existía cuando empezamos a hacer las cosas, era información, para no decir menos confiable, tanto la información poblacional, es decir, la que genera el INEGI,
estamos hablando hasta de antes que existiera el INEGI, como la información electoral y el marco geoelectoral, es decir, la división del país en entidades, distritos, municipios y secciones. Bueno, eso nos ha facilitado la vida para poder hacer el marco. Pero todavía más, pues levantábamos en papelito y se hacían las sumas en máquinas que había que darle a la manivela. Hoy en día nosotros, los encuestadores, llevan un instrumento electrónico, que es una tableta, en donde está cargado el cuestionario y en donde en el momento en que termina la entrevista, la información se manda inmediatamente al receptáculo de donde nosotros generamos la base de datos y los resultados. Pero además, esa tableta, como bien decías, tiene un geolocalizador. Entonces, yo puedo perfectamente saber si mi encuestador está en la manzana que le tocó en la muestra y no está en otro lado. Para terminar, Juan Manuel, ¿cuáles son estas acotaciones en las libertades de las casas encuestadoras después de la reforma del 2014? Eso es muy importante porque la gente lo va a ver, sobre todo el día de la jornada electoral. Sí, mira, empezaría por una diciendo que está estimado entre el 10 y el 16% de la decisión de voto en el momento de la urna o muy cerquita de la elección. Y sin embargo, la ley impide a publicar encuestas 3 días antes de la jornada electoral. Ese es un impedimento que de pronto hace que haya un error en las estimaciones que se hacen, porque las estimaciones son del día en que yo levanto, ¿no? Esa es una. Va a haber veda electoral. Sí, la veda electoral. Y la otra es, ahora con este asunto del conteo rápido, el conteo rápido nos permitía que hacia las 8 o 9 de la noche, toda vez cerradas todas las casillas del país, distintas, sobre todo medios de comunicación, podía dar un resultado, una apreciación del resultado de la elección al mismo tiempo que lo estaba haciendo el IFE, ahora el INE, ¿no? Con los cambios que hubo, el INE logró salvaguardar con su segunda propuesta el que pueda hacer el conteo rápido. Entendido. Perfecto. A través de unas hojas en donde se van llenando los resultados. Sí, nada más que las empresas no tenemos autorización de entrar a las casillas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el conteo rápido primero que va a salir, y no hay queja, es la institución, es el INE. ¿no? Va a ser el del INE. Sí. El nuestro requiere que se termine de hacer todos los escrutinios y cómputos, que se llenen las sábanas, que se peguen en el exterior. Nosotros vamos a estar dando resultados 2 horas después que el INE. Perfecto. Pues muchas gracias por la información. Seguiremos evaluando todas las estadísticas. Gracias por acompañarnos y gracias a usted. Buenas noches.